Punto 1. El universo, el sistema solar. 1.1. Origen del universo, el Big Bang. La idea más aceptada por la ciencia actual sitúa el origen del universo hace unos 15.000 millones de años, cuando se produjo una gran explosión de materia y energía. Esta idea se conoce como la teoría del Big Bang o de la gran explosión. A partir de ese momento, toda la materia y la energía han ido expandiéndose y evolucionando hasta la forma actual. A su vez, el universo, que inicialmente estaba a una gran temperatura, se ha ido enfriando. Como resultado de esa gran explosión, se formó casi todo el hidrógeno existente en el universo, y también cantidades importantes de otros elementos muy ligeros como el helio. El resto de los elementos conocidos se formó posteriormente en las estrellas. 1.2. Las estrellas. Las estrellas son masas de gas incandescente, dispersas por todo el universo. Producen su energía quemando el hidrógeno u otros elementos mediante reacciones nucleares. Una característica de las estrellas es su color. Nos indica su temperatura. Las más calientes tienen colores azulados, mientras que las menos calientes tienen colores de tonos naranjas y rojos. La temperatura de una estrella azul puede oscilar entre los 30.000 y los 50.000 grados centígrados, mientras que una de color rojizo puede estar en torno a los 3.000 grados centígrados. Las estrellas que hay en el universo pueden tener tamaños muy diferentes. Por ejemplo, la estrella Epsilon Aurigae b tiene un tamaño de 2.000 soles, mientras que Wolf 457 es 300 veces más pequeña que el Sol. Otra característica de las estrellas es que, a medida que envejecen y queman su combustible, pueden cambiar de brillo, color, tamaño, etc. 1.3. Galaxias, la Vía Láctea. Las estrellas se agrupan en determinadas regiones. A esas agrupaciones formadas por miles o millones de estrellas se les denomina galaxias. La galaxia donde se encuentran el Sol y sus planetas se denomina Vía Láctea. Su forma es la de una espiral, con varios brazos de un diámetro aproximado de 15.000 años luz y contiene alrededor de 300.000 estrellas. 1.3. El sistema solar. El sistema solar está formado por una estrella central de tamaño medio, el Sol. Los cuerpos que la acompañan, planetas, cometas, satélites, meteoroides, gas y polvo interplanetario, y el espacio que queda entre ellos. El sistema solar se originó hace unos 4.500 millones de años, a partir de una nube de gas en rotación. La fuerza de la gravedad hizo que la materia se concentrase en el Sol, en el centro, y en planetas girando alrededor. Un planeta es un cuerpo que gira alrededor de cualquier estrella, en este caso del Sol. Los planetas se caracterizan por no tener luz propia. Reciben su luz de la estrella que tienen cercana. Podemos clasificar los planetas en dos tipos. Interiores: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Exteriores: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas interiores están compuestos por rocas y metales, y sus atmósferas contienen muy poco hidrógeno y helio. Plutón, hasta el 2006, se consideraba planeta, pero debido a que su tamaño es menor de lo que se pensaba, ha pasado a clasificarse como planeta enano. El Sol. El Sol es una estrella de tamaño medio, que contiene el 99,85% de toda la materia del sistema solar. Surgió hace unos 5.000 millones de años, y se estima que le quedan aproximadamente otros 4.500 millones de años de vida. La forma del Sol es esférica, y está formado por un 71% de hidrógeno y un 27% de helio, además de tener una cantidad muy pequeña, un 2%, de otros elementos químicos. Podemos distinguir 4 partes en el Sol. En el centro se encuentra el núcleo, que es la parte más caliente. Rodeándolo se encuentran sucesivamente la fotosfera, la cromosfera y la corona solar. La temperatura en el núcleo del Sol alcanza unos 16 millones de grados centígrados, mientras que en la superficie solo alcanza los 3.500 grados centígrados. La luz que parte del Sol tarda en llegar a la Tierra aproximadamente unos 8 minutos. La Tierra y la Luna. Los satélites son cuerpos que giran alrededor de otros planetas. Todos los planetas del sistema solar, a excepción de Mercurio y Venus, poseen al menos un satélite. El satélite de la Tierra es la Luna. La Luna está formada por un núcleo interior de hierro,
que se encuentra rodeado por un manto de rocas fundidas sobre el cual se encuentra la corteza. La fuerza de la gravedad en la Luna es 0,16 veces la de la Tierra. Por eso, los astronautas pueden dar esos grandes saltos. Los cráteres de la Luna son el resultado de los impactos de meteoritos sobre su superficie. Punto 2. El planeta Tierra. 2.1. Forma, dimensiones y estructura de la Tierra. En un principio se afirmaba que la Tierra era plana. Juan Sebastián Elcano, navegante español, realizó la vuelta al mundo en 1522, demostrando de una vez para siempre que la Tierra era redonda. No es una esfera perfecta, pues la distancia desde el centro al ecuador y desde el centro a los polos no es la misma. Se dice que la Tierra es una esfera achatada por los polos. La Tierra es un planeta sólido. No presenta una composición continua y uniforme, sino una serie de capas discontinuas de distintas características dispuestas de forma concéntrica, que constituyen la geosfera. La mayor parte de su superficie está cubierta de agua salada y dulce, formando la hidrosfera. La capa gaseosa que la envuelve se llama atmósfera y está compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Esta capa es imprescindible para la biosfera, conjunto de todos los seres vivos que pueblan la Tierra. La geosfera, capas sólidas de la Tierra. La geosfera es la parte sólida de la Tierra. No es igual en todos sus puntos. A medida que vamos profundizando en ella, cambian la composición de sus materiales, la temperatura a la que se encuentran y el estado en el que están. Está compuesta por capas estructurales y por zonas dinámicas. La corteza es la capa superior más externa de la Tierra. Tiene un espesor medio de 45 kilómetros. Es sólida y está formada por distintos tipos de rocas. Forma los continentes y el fondo de los mares y océanos. La corteza terrestre y la zona superior del manto forman la zona más externa de la Tierra, llamada litosfera. El manto es la capa intermedia. Se extiende entre los 45 y los 2.900 kilómetros de profundidad y representa el 82% del total de la Tierra, y está formada por materiales de silicio, hierro, calcio y magnesio. El manto se divide a su vez en manto superior e inferior. Dentro del manto superior se encuentra la astenosfera, una capa de rocas parcialmente fluidas formada por lavas volcánicas. Las capas más profundas, más calientes, ascienden a la superficie y se enfrían, y descienden nuevamente originando fuerzas responsables de muchos fenómenos geológicos, volcanes, terremotos. La temperatura del manto oscila entre los 900 y 2000 grados centígrados en las primeras capas y próximas a los 5000 grados centígrados al final del mismo. Sobre la astenosfera flota la litosfera, que como hemos visto, está formada por la corteza terrestre y parte del manto superior. El núcleo es la capa más interna y se extiende desde el manto hasta el centro de la Tierra. Está compuesto de hierro y níquel, sometidos a altísimas presiones y temperaturas, unos 6000 grados centígrados. Se extiende desde los 2900 kilómetros, límite inferior del manto, hasta el centro de la Tierra, a 6370 kilómetros. 2.3. Movimientos de la Tierra. La Tierra está en continuo movimiento. Se desplaza con el resto de los planetas y el Sol por nuestra galaxia. Este movimiento no afecta a nuestra vida diaria. Sí lo hacen otros dos movimientos de la Tierra: su giro alrededor del Sol o movimiento de traslación, dando lugar a las estaciones; su giro alrededor de su eje o movimiento de rotación, que da lugar a los días y las noches. Traslación. La Tierra describe una vuelta completa alrededor del Sol, es decir, una órbita completa. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa son 365 días y 6 horas. Como un año son 365 días, cada 4 años hay que añadir un día más debido a esas 6 horas de más. Un año de 366 días se llama bisiesto. La órbita es ovalada o elíptica y tiene dos ejes. A los puntos donde la órbita coincide con los extremos del eje menor se llaman equinoccios. En estos puntos, el día y la noche duran lo mismo. Si la órbita coincide con los extremos del eje mayor, se producen los solsticios. En el solsticio de verano tenemos la noche más corta del año, la de San Juan, y en el solsticio de invierno, la noche más larga. Los solsticios y los equinoccios son distintos en el hemisferio norte terrestre y en el sur, ya que mientras en un hemisferio se da el solsticio de verano, en el otro es el del invierno, y al revés. Y lo mismo sucede con los equinoccios.
Por ejemplo, cuando en España estamos en verano, en Australia o Argentina es invierno. Rotación es el movimiento de la Tierra alrededor de su eje, una línea imaginaria que atraviesa la Tierra desde el polo norte al polo sur. El tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación es lo que llamamos un día y dura 24 horas. La duración relativa del día y la noche dependen de la situación de la Tierra a lo largo de su órbita. La Tierra tiene siempre una cara iluminada por el Sol, en la que es de día. La cara opuesta está oscurecida, es de noche. Entre ambas hay una zona de penumbra que representa el amanecer por un lado y el atardecer por el otro. El Sol sale por el este y se pone por el oeste, lo que implica que la Tierra rota en el sentido contrario a las agujas de un reloj si la miramos desde el polo norte, es decir, rota hacia el este. El eje de la Tierra está inclinado respecto al plano de su órbita. Esto hace que los rayos del Sol no lleguen de la misma forma a toda la Tierra. A uno de los hemisferios, norte o sur, llegan antes y más rectos. Este efecto es el que provoca las estaciones. Si los rayos solares llegan antes, provocan una subida de las temperaturas. Ese hemisferio se encuentra en verano, mientras que el otro se encontrará en invierno. Eclipses. Los eclipses son ocultaciones del Sol por parte de la Luna o por parte de la Tierra, de tal manera que se producen sombras, bien en la Tierra o bien en la Luna. Hay dos tipos de eclipses, el de Sol y el de Luna. Eclipse de Sol. Se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y por tanto la luz del Sol no llega hasta la Tierra, sino que llega a la sombra de la Luna. Eclipse parcial, cuando solo se oculta una parte del disco solar. Eclipse total, cuando todo el disco solar desaparece. Eclipse anular, cuando el diámetro de la Luna es menor que el del Sol y queda al descubierto una especie de anillo solar. Eclipse de Luna. Se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. La Luna, en fase de luna llena, se va oscureciendo hasta que solo le llega la luz reflejada por la propia Tierra, lo que le da un tono rojizo muy característico. (2.5) La capa sólida de la Tierra, litosfera. Ya hemos visto que la parte sólida de la Tierra, geosfera, está constituida por una serie de capas estáticas y de zonas dinámicas discontinuas de distintas características. Una de estas capas dinámicas es la litosfera, que está formada por la corteza terrestre y la zona superior del manto. Es la zona más externa de la Tierra y está compuesta por bloques llamados placas litosféricas. Estas placas se encuentran en las zonas continentales, corteza continental, y en el fondo de los océanos, corteza oceánica. Están en continuo movimiento, trasladando los continentes y muestran numerosos fenómenos como vulcanismos, terremotos, etc. Los materiales que forman la corteza terrestre son minerales y rocas. 2.6. La capa líquida de la Tierra, hidrosfera. Los astronautas siempre han descrito la Tierra como el planeta azul. Los responsables de que la veamos así son los océanos y los gases, componentes externos de la corteza. La hidrosfera es el conjunto de toda el agua que existe sobre la superficie de nuestro planeta, es decir, océanos y mares, ríos, lagos, marismas, glaciares, polos, etc. ¿Cómo se formó? Hace 4.000 millones de años, la corteza de la Tierra comenzó a formarse, fue aumentando de grosor y los volcanes entraron en erupción arrojando una gran cantidad de gases y de vapor de agua. Este vapor se condensó en forma de nubes que después provocaban lluvia, dando lugar a la formación del agua sobre la Tierra. Podemos observar agua en los tres estados de la naturaleza: sólido, hielo en los polos y en los glaciares; líquido, océanos, mares, ríos, lagos; y gaseoso, en la atmósfera, formando parte del aire que respiramos. Océanos y mares. Las depresiones o zonas hundidas que hay entre los continentes forman los océanos. Cada uno de estos océanos tiene áreas más pequeñas que son los mares. Los principales océanos son el Atlántico, Pacífico, Índico, Glaciar Ártico y Antártico. Estos océanos cubren las 3/4 partes de la superficie total de la Tierra. El agua de los océanos y mares es salada, debido a que contiene gran cantidad de cloruro sódico o sal común, pero además de sal, los océanos contienen otras sales y otras sustancias. El agua del mar no está quieta,
se mueve formando olas que se originan a causa del viento que sacude la superficie del mar. Otro movimiento del agua marina son las corrientes marinas, que consisten en agua circulando, como si fuesen grandes ríos dentro del océano. Este agua circula en el hemisferio norte en el sentido de las agujas del reloj y en sentido inverso en el sur. El agua dulce en la Tierra. La mayor parte del agua dulce del planeta se encuentra en forma de hielo en la superficie o retenida en el subsuelo. El agua de los ríos y lagos supone menos de un 1% del total de agua dulce. A pesar de ser tan escasa, tiene una gran importancia, ya que es el soporte para el desarrollo de la vida del hombre y los animales y por su efecto sobre el paisaje. Un río se define como una masa de agua que corre canalizada en dirección al mar. En general, el agua de los ríos proviene de las lluvias, manantiales y de agua de deshielo. Un lago es una masa de agua recogida en una depresión tierra adentro. El agua es un elemento imprescindible para la vida. En las plantas es su principal alimento. Dentro del organismo de los animales regula la temperatura. En el ser humano forma el 75% de su peso. Se encuentra en todos los tejidos y células que lo forman. La capa gaseosa de la Tierra, atmósfera. La atmósfera es la capa de gases que envuelve a un planeta. Su composición depende de distintos factores, como el tipo y la proporción de elementos químicos del planeta, de la temperatura, etc. Inicialmente, la Tierra tenía una atmósfera distinta a la actual. Sabemos que los volcanes entraron en erupción y arrojaron una gran cantidad de gases y de vapor de agua, la cual se condensó en forma de nubes, que después provocaron lluvia, dando lugar a la formación de los océanos y mares de la Tierra. Esta agua hizo surgir las primeras plantas, que a su vez comenzaron a desprender oxígeno por el proceso de la fotosíntesis, convirtiendo la atmósfera inicial y respirable en la actual rica en oxígeno. Llamamos aire al gas que compone la atmósfera terrestre. Al ser un gas, ocupa un espacio y tiene masa, y su volumen y forma son variables. En la siguiente tabla podemos ver los compuestos principales y su proporción. Nitrógeno, 78,00%. Oxígeno, 20,50%. Argón, 0,90%. Dióxido de carbono, 0,03%. Resto de gases y componentes, 0,57%. Entre estos componentes se encuentra el vapor de agua, el ozono e incluso restos de materia orgánica que puede proceder de la descomposición de seres vivos.